Durante los últimos años se ha empezado a crear sindicatos para proteger a los trabajadores y hacer que se respeten sus derechos. Aún en la actualidad siguen habiendo algunos trabajadores que no lo tienen ya que sus empresas no están de acuerdo. Por lo que tienen que acatar las reglas. Uno de los problemas más comunes son que trabajan muchas horas sin descanso. Durante el siglo XIX y parte del siglo XVIII, los trabajadores no tenían ningún apoyo ni respaldo al cual ocurrir. Por lo que eran maltratados y su paga era muy injusta, hasta que en 1864, en Londres, un grupo logró crear un sindicato que los protegiera de las desigualdades en su fábrica. Para empezar, ¿sabe usted qué es el sindicalismo? El sindicalismo es un movimiento que se origina desde mediados y finales del siglo XIX en una búsqueda de que los trabajadores consiguieran unos derechos que el tipo de las relaciones de producción que había en ese momento pues no se daban. En México aparece y es uno de las causas principales por los cuales se da el movimiento armado de la Revolución Mexicana a inicios del siglo XX, y en el fondo no tiene diferencia alguna en lo que se estuvo gestando en los diferentes países en el mundo. El conseguir derechos laborales para la clase trabajadora que tradicionalmente habían vivido explotados por los dueños de los medios de producción. Normalmente se les llaman capitalistas, ahora se les llama empresarios, pero pues al final de cuentas eran quienes poseían los recursos de las fábricas en ese tiempo, que eran el prototipo de la relación de dueños de producción trabajadores. Ok, muchas gracias. Pasando a otra pregunta, es si usted considera que hoy el sindicalismo es un instrumento útil para la lucha social y un objetivo de una igualdad. En el mundo se dan diferentes movimientos sociales bastante distintos a lo que sucede en México, mientras que vemos en países europeos donde sus derechos poco a poco se han ido consolidando. En países donde hay bastante desigualdad, los trabajadores quedan en desventaja. Y en México ha sido una constante lucha por los derechos. Desafortunadamente el sindicalismo mexicano ha privilegiado a las cúpulas sindicales y nunca ha permeado a los trabajadores. Algunos dicen tenemos un sindicalismo sui generis, es decir, particular en las condiciones de nuestro país, y al final de cuentas parece ser que es cierto, porque esta lucha permanente de los derechos de los trabajadores siempre ha quedado opacada por las relaciones que ha tenido las élites sindicales con los grupos en el poder. ¿Consideras correcto reinicializar el sindicalismo? En México se está reescribiendo en los últimos meses una página nueva del sindicalismo. ¿Por qué? El origen que tiene es en la Revolución Mexicana y se plasma en el artículo 123 constitucional en 1917. Sin embargo, a la llegada de Calles con la creación del PNR, lo que posteriormente fue PRM y después PRI, se dio el origen de este corporativismo que incluyó precisamente los principales grupos de la conformación del PRI, donde se privilegiaban estas élites sindicales. Y entonces la llegada del PAN en el año 2000 no modifica mucho esta relación que tuvieron los líderes sindicales con los grupos de poder, al grado de que bueno, pues tenemos líderes que ahorita están renunciando, están desistiendo de seguir encabezando cada uno de sus principales sindicatos en el país, que pues muchos de ellos tienen 30 o 40 años, lo cual evidencia un tipo de sindicalismo que ha tenido México. En estos momentos, debido a que hay
un intento de transparentar y de que los militantes de cada uno de los sindicatos sean quienes elijan sus líderes, pues está tambaleando ese sindicalismo tradicional y pues creo que se está reescribiendo sin saber exactamente hacia dónde camina, hacia una verdadera consecución de los derechos de los trabajadores o a un nuevo esquema, pero antes bajo el PRI y ahora bajo Morena. Ok. ¿Piensas que el sindicalismo ha logrado apoyar a los trabajadores? Difícilmente. Los principales sindicatos que existen en el país, en todos hay una permanente queja de que no han visto, no se han conseguido los objetivos para lo cual originalmente fueron creados. Repito nuevamente, el sistema sindical en nuestro país, sean sindicatos pequeños o sean grandes como los más conocidos de Petróleos Mexicanos, de electricistas, de ferrocarrileros y de muchos otros más, siempre el principal beneficiado es el líder sindical. Y los trabajadores quedan en un plano secundario debido a que la mayoría de contratos los firman los líderes sindicales, tratando siempre de ser beneficiarios de ellos y de su grupo, y por supuesto con quienes suscriben estos contratos colectivos de trabajo. Ok. Para finalizar y retomando algunos puntos de esto, ¿cuál es tu punto de vista acerca del sindicalismo? Pues creería que como concepto logra o pretende objetivos, por supuesto, justificables, que deberían de estar presentes siempre desde el momento en el cual cualquier trabajador pertenece a un gremio sindical. Sin embargo, pues el origen bajo el cual es que colectivamente vieran conseguido sus objetivos sigue estando pendiente. No veo todavía verdaderamente una situación que revierta esto, particularmente en México. En Europa, lo he dicho, que es la cuna del sindicalismo, se da una situación bien distinta. Y bueno, tenemos también ejemplos, no de esos países que normalmente decimos que es difícil compararnos frente a ellos, sino mirando hacia el sur, mirando hacia los países latinoamericanos, donde pues los trabajadores, como decimos popularmente, no se dejan tan fácil, hay otro tipo de composición en los gremios, pero en el caso particular de México sigue persistiendo ese esquema que desde mi punto de vista ojalá ya cambiara, pero veo todavía estructuras rígidas que tardarían un poquito en que se logre verdaderamente los propósitos del sindicalismo o de esta palabra de sindicalismo como fue creada. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Le agradecemos mucho el tiempo que ha prestado. No, gracias a ustedes. La descentralización horizontal de la producción traspasó las fronteras mediante el aprovechamiento de las ventajas geográficas, como el acceso a las materias primas y los mercados, la disponibilidad de energía, agua y mano de obra barata, así como la libre circulación de mercaderías gracias a los acuerdos de integración económica. La suma de estos factores generó un aumento de escala y una reducción de los costos que contribuyeron a ampliar la producción y la ganancia de las empresas multinacionales. La asociación del modelo toyotista con la nueva División Internacional del Trabajo generó una serie de cadenas productivas globales dirigidas por las corporaciones multinacionales, que controlan el suministro, la producción, el marketing y la comercialización de los productos. Los eslabones de estas cadenas pueden ser empresas que pertenecen a la misma corporación multinacional o firmas asociadas o contratadas. El control o la coordinación de estas redes internacionales son posibles gracias a la evolución de las telecomunicaciones y la informática.
1. Se le dio a los dadores del trabajo posibilidad de pedir interdictos y demandar por daños a los sindicatos por la realización de medidas ilegales. Los sindicatos deben resarcir y además a miembros que han sido disciplinados por no haber adherido a la medida de fuerza. 2. Desaparición de áreas altamente sindicalizadas como el sector público, la manufactura, acero, minería y puertos. 3. Disminuir el poder político. 4. Reforzar el sentido de pertenencia a la empresa, organización a la que pertenece el trabajador. Por este y otros motivos, aumento de productividad y competitividad, los expertos en recursos humanos llevaron a incorporar sistemas más participativos. 5. Cambiar la cultura síndica. Es útil saber de este tema porque podemos involucrarnos más en diferentes problemáticas o situaciones que nos rodean en nuestro día a día y son parte de la sociedad de la que formamos. Las reflexiones que surgen después de esta semana es que podemos darnos cuenta de cómo es que diferentes sujetos pueden formar parte de un entorno laboral y ciertas características de este entorno. Las cuestiones teóricas investigadas que fueron afectadas durante esta semana de experiencia laboral fueron afectadas en diferentes maneras, ya que fue totalmente diferente vivir algo que solamente investigarlo, ya que por nuestra propia cuenta pudimos darnos cuenta de cómo es que se viven estas diferentes cuestiones o estos ambientes laborales.